Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video en el que vamos a repasar varias cosas que me parecieron curiosas. Va a ser un día de 3 videos aproximadamente. Así que bueno, prepárense allí para apoyarme lo más que puedan. Muchachos, en este video me quiero centrar específicamente en cómo básicamente a Vinicius se le critica absolutamente por todo. Es que da igual lo que haga Vini. Allí van a intentar reventarlo. Voy a dejarle un poquito esto porque me está dejando como un poco ciego. Ahora me quedé un poco corto. Bueno, dejémoslo así. Y es lo que les estaba diciendo, me parece increíble cómo a Vinicius se le cuestiona absolutamente todo. Pero ojo, atención al final del video en el que vamos a repasar cómo Fran Garrido coloca en su sitio a la Karma Barceloesta, que bueno, es más antimadridista y más anti-Vinicius que prácticamente nadie. Y también vamos a ver algo de la prensa brasileña, cómo los medios siempre están demonizando de alguna manera lo que es la figura de Vini Junior. Un video que va a quedar bastante interesante y como siempre en defensa del 7 del Real Madrid, que para mí es el mejor jugador de la actualidad. Quiero que arranquemos con estas imágenes que les voy a mostrar. Y bueno, si alguno de ustedes vio el partido de ayer entre la selección, mi selección y Brasil, se van a percatar o van a recordar esta imagen. Porque es bastante curiosa. Por cierto, Vinicius tuvo un partido increíble en el primer tiempo. Fue brutal, o sea, fue el mejor jugador del campo en general. Y bueno, es tendencia por aquí Vinicius con 79.900 posts. Y bueno, aquí básicamente vamos a ver a Alexander González, quien persigue a Martinelli, le da un manotazo en el rostro para intentar frenarle. Le sacan amarilla, posteriormente se acerca a Vinicius intentando coger el balón para sacar rápido porque Brasil estaba empatando y asumo que querían ganar el partido. Y Alexander González, en algo que me pareció muy tonto, le suelta un codazo. Vinicius se tira al suelo. Y bueno, fíjense en lo que aparece aquí en esta red social. Es imposible no odiar a Vinicius, es un ser absolutamente despreciable, pero ¿cómo se puede ser tan ridículo que no eres actor de Netflix? Vinicius es mal actor. Después de que le dieron un codazo, es cierto que hubo un contacto, fue muy ligero, para mí fue exagerado tal vez esa segunda amarilla ahí, pero no lo sé. Pero para que vean cómo funcionan las cosas, después de que Vinicius recibe una posible agresión, vamos a decirlo así, la mala persona es Vinicius. Por cierto, una imagen que quedó también llamativa después de todo esto fue que vimos a Messi diciéndole al árbitro, eres un cagón, no me gusta lo que estás haciendo, algo así es lo que estuve leyendo, y pasan este tipo de cosas. Es que es absolutamente aberrante lo que sucede en este mundillo del fútbol con el tema de Vini Junior. Aquí quiero que escuchemos ahora, en este caso, a la prensa brasileña, como no podía ser de otra, rajando de Vinicius. Lo hicieron en su momento con Neymar, también le pasó a Messi con Argentina, y en este caso vamos a ver cómo rajan de Vini los brasileños. Será que não percebem que não é para mudar o cobrador que está dando certo? Não interessa se hoje o Vinícius Júnior é o jogador de mais peso na seleção brasileira, se ele é o craque, se o Rafinha, que está fazendo uma temporada impecável, era o Rafinha que tinha que bater. Eu fiquei mais decepcionado com ele na catimba que motivou a expulsão do Gonçalves. Faz um teatro e tal, cai, desaba o juiz, pá, vermelho direto. Achei que não precisava fazer isso. O Vini foi lá, bateu, não conseguiu fazer o gol. Te surpreendeu, Jéssica, o Vini ter batido pênalti? Não, como ele bate no Real Madrid, eu não acho que é uma surpresa. Mas só que o Vini não cobrou bem. 1-1. A comissão técnica entende que o Vini, inclusive, sofre, entre aspas, um pouco, com ansiedade de querer ser esse protagonista. É um jogador que aparece muito, hoje um jogador ineficiente na seleção brasileira. Que estranho falar isso do Vinícius Júnior, mas é a verdade. Mas o Vinícius é um cara que na seleção quase sempre esteve muito distante do Vinícius, que a gente queria que fosse eleito o melhor jogador do mundo. Acho que ele não precisava ter batido o pênalti. O Rafinha bate melhor na bola do que o Vinícius. Achei no segundo tempo o Vinícius mais nervoso do que também precisava. E isso atrapalha o jogo dele, porque o Vinícius bateu muito mal o pênalti, e daí por diante foi um Vinícius mais do individual do que do coletivo na hora de construir as jogadas. Y bueno chicos, ahí está lo que les decía, que están acribillando a Vinicius en Brasil y yo creo que con justa razón. El penalti lo tiró horrible. Es más, claro, Rafa Romo, para quien lo conoce, sabemos que tiene cierto porcentaje importante en cuanto a detener penaltis, pero es llamativo cómo están reventando a Vini. A ver, esto lo tengo muy claro. Es el precio por ser el mejor del mundo. Debe ser frustrante tener en tu selección al mejor futbolista del mundo y que se comporte como Rafinha o algo así, por decirlo de alguna manera, aunque Rafinha está haciendo una gran temporada, pero que no les quede ninguna duda. Si Vinicius no decide tirar el penalti, algo que demuestra jerarquía, que demuestra el peso que tiene en esta selección brasileña ausente de estrellas, hoy estaríamos escuchando
y obviamente si Rafinha lo termina errando, hoy estaríamos escuchando que Vinicius no tiene carácter, no es el líder de la selección brasileña, que cómo va a dejar que Rafinha, que en teoría es inferior deportivamente a él, tire el penalti. Así lo hubiera metido, estaríamos escuchando esta crítica. Así que lo que les dije hace un momento y es una absoluta realidad, el ser el mejor del mundo trae sus consecuencias y en este caso para Vini Jr. es que le critiquen absolutamente cualquier cosa que él decida hacer y bueno, no le salió mal ayer. Pero como les decía, es algo hasta natural. Creo que empiezan a desesperarse incluso los brasileños luego de ver una actuación un poco vergonzosa de Brasil y en general de Vinicius. Y ojo a lo que dice al final del video que les voy a mostrar de Fran Garrido, porque me parece que va muy de la mano lo que yo pienso de esta Brasil y de este Vinicius que juega con Brasil. Vamos a escuchar esto de Damián, José Damián, que es otro ridículo más. Lo explico, lo razonamos, lo debatimos. Mira, y hay que comparar cuando el tema Messi no consiguió el beneplácito de todo el pueblo argentino hasta que ganó un mundial y tal, eso es así. Y aquí se hicieron programas tal. Tú cuando hablas de Vinicius de hoy, no podemos centrar, con Brasil me refiero, yo creo, Edu, sinceramente te lo digo, no creo que podemos, en el debate, no podemos centrar en el partidito de hoy, que además, por cierto, ha explicado también Diego Plaza, que ha vuelto a tener gestitos y tal, que es la parte otra, que otra parte, o sea, la segunda parte de la parte contratante, que no nos gusta de Vinicius, algunos, pero de eso a muchos, por encima, pero además de los números, encima, pero no quiero decir cuando yo hablo de Vinicius, cuando yo hablo de, espera, Carmen, cuando yo hablo, termino, lo que es una realidad, Edu, lo que es una realidad es que Vinicius, de momento, por lo que sea, con Brasil, es un fracaso como la propia selección brasileña. Muy bien. Estoy de acuerdo ahí, es un fracaso y todo lo que tú quieras, pero ahí como siempre tirando la pullita de que los gestitos, y mira que Damián hace un énfasis, una acotación importante y es que es una realidad. Probablemente a Messi, después de la selección que tenía y de haber fracasado durante muchísimos años, tuvieron que pitarle no sé cuántos penaltis para que pudiera ganar un mundial con Argentina, no recibió, ojo, no quiero decir que no sea válido, no, pero hay que añadirlo por supuesto, fue que recibió ese cariño, por llamarlo de alguna manera, de una Argentina que estuvo excepcional, al punto de que un día hizo una pataleta de que dejaba a la selección brasileña de fútbol y terminó regresando para, bueno, conseguir 2 Copas América y también un mundial que, bueno, le permitió ganar 2 Balones de Oro, algo nunca visto en la historia, pero bueno, en fin, para que más o menos tengan una idea, yo creo que a Vini se le está machacando, porque ha tenido la mala suerte de coincidir con una cantidad de muertazos impresionante. O sea, es una cosa de locos. Si Vinicius estuviera probablemente con que sea 2 jugadores de élite, un mediocampista y otro delantero, probablemente la historia sería diferente. Pero bueno, eso es tema para otro video, otro tema. Aquí me gustaría ver cómo Fran Garrido pone en su sitio todos estos sinvergüenzas, en especial a la sinvergüenza de Karma Barceló. Bueno, protagonista, ¿no? Provoca el penalti, luego lo tiras, lo metes y es todo idílico. ¿Qué pasa? Que no lo metes. El problema de Brasil no es Vinicius. El problema de Brasil es Brasil. Es la selección. Es que no encuentra un modelo de juego. Es que no son competitivos. Es que no está rodeado de jugadores que forman un equipo, sino de individualidades. Y él creo que demasiado hace que, una vez más, como ha comentado antes Diego, es el mejor jugador, el que más insiste, el que más lo intenta y que luego yo creo que ese carácter también... El que más monta el número en el campo, el que más entra en todas las provocaciones, el que también más provoca... Es ridículo lo de esta señora, de verdad, pues estamos hablando de que estás probablemente acosando a alguien que puede ser tu nieto, pero es lo que les estoy diciendo, es normal, a mí lo que no me parece normal de esto, ¿por qué no dices, mira, y hablando, es que mira, les honraría si utilizaran, por ejemplo, después de decir esto, y por cierto, Messi también es un asqueroso provocador que le dijo ayer al árbitro que era un puto cagón y que hacía mal su trabajo, eso les honraría, porque como siempre digo, yo puedo tomar tu opinión como válida, le puedo dar un poquito de crédito si tú me dices que valoras todos los gestos igual, porque por ejemplo en este asqueroso programa, en su momento cuando Lamine Yamal también le dijo, me parece que el árbitro que estaba loco, ¿por qué no se hizo el mismo juicio que se le hizo a Vinicius? Porque uno lleva el 7 del Real Madrid, lleva una camisa blanca y el otro no, es que es asqueroso, por eso les dijo, les honraría que fueran honestos con ellos mismos.
Quiero decir, al final, y si encima falla un penalti, el que tendría que ser un líder, pues ya no es un líder y ha dado un paso adelante Rafinha. El que es el líder es Rafinha, que no se enfada nunca porque no es competitivo. ¿Cómo que no es competitivo? Que no es competitivo con Brasil. Y como no es una falta, como no es competitivo con Brasil. Una falta y mira, es que es ridículo, ha marcado hoy, por cierto, Vini le ha regalado un balón sin portero a Rafinha y le ha mandado a las nubes. O sea, que me vengan a comparar a mí a Rafinha hoy, que está haciendo un temporadón. No me esperaba este nivel. Con Vinicius ya nos habla un poquito de lo que hay aquí en la cabeza de esta gentuza. Como él, los demás agachan la cabeza, esconden y entonces tiene que salir este chico a rescatar a su selección, a rescatar a su selección. Tú sí que estás intentando rescatar a Vinicius. Tú estás intentando rescatar a Vinicius. Es imposible. Tampoco hay que ser es imposible, Karma, que yo rescate. Padre de familia para todo el mundo. Es imposible que yo rescate al mejor jugador que hay actualmente en el mundo del fútbol, que es Vinicius. Y no tengo que rescatarlo, lo demuestra él día tras día. Y una vez más lo demuestra. Fallar un penalti, bueno, pues es que eso va con quien lo tira, ya está, nada más. Para mí ha sido un discurso totalmente brillante y eso que no soy muy de Fran Garrido, realmente creo que es la primera vez en la que coincido en su totalidad con él. Todo esto va porque, repito, es el mejor futbolista del mundo, los tiene jodidos todo lo que está haciendo y que la sensación que queda es que por primera vez Vini va a reventar su récord de goles. Me da la sensación de que esta temporada va a marcar aproximadamente 35 goles y eso es algo que seguramente les tiene rondando la cabeza. Es ridículo, de verdad. Que el simple hecho de que quieran poner en la misma mesa a Vinicius Junior con Rafinha ya nos da una idea del nivel que existe en esta situación. Y como les dije, ¿qué necesidad tiene este hombre, Fran Garrido, de querer salvar, como dice esta señora, el pellejo a Vinicius? ¿A razón de qué? ¿O qué? No tiene ningún tipo de sentido. Es que si repasan el primer tiempo de Vinicius, más regates completados, más ocasiones de gol creadas, o sea, es el que más lo intenta, provoca el penalti, le termina sacando esta jugada que Rafinha termina mandando a las nubes. Es claramente el futbolista más desequilibrante, no solamente de Brasil, no solamente del Real Madrid, más desequilibrante del momento, y por mucho que les cueste reconocerlo, todavía hay gente que aparentemente tiene cierta prudencia para no tapar el sol con un dedo, porque eso es lo que están haciendo, tapando el sol con un dedo. De todos modos, bueno, aquí seguiremos para defender a Vini. Me gustaría, por supuesto, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao.